Bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar pasta fresca al huevo. Si bien sabemos que es muy fácil conseguir pasta en cualquier supermercado, la experiencia de amasar con nuestras propias manos esa masa para la pasta y ver en la cara de nuestras familias ese placer de que tú le has hecho algo con tus propias manos, eso no tiene precio. Además de eso, sabes que estás consumiendo un producto de excelente calidad porque sabes con qué ingredientes lo estás fabricando. Pues ya mismo nos ponemos manos a la obra para preparar esta pasta fresca al huevo, que te la voy a enseñar a hacer a mano y con máquina. La fórmula para la pasta fresca al huevo es: por cada 100 gramos de harina de trigo vas a necesitar una pizca de sal y un huevo entero. Eso quiere decir que si usas 200 gramos de harina necesitas 2 huevos, o si usas 500 gramos de harina necesitarías 5 huevos, y así sucesivamente según la cantidad de masa que quieras preparar. El día de hoy yo voy a usar 3 huevos enteros y 300 gramos de harina de trigo común y una cucharadita de sal. Comenzamos la preparación agregando la sal en la harina y revolviendo un poco. Luego revuelve bien los huevos y lo agregas a la mezcla de harina. Y comienzas a revolver con el tenedor hasta formar una pasta. Cuando ya no puedas usar más el tenedor, lo retiras y comienzas a amasar con las manos. Vuelcas la masa sobre la mesa y continúas amasando. Hay que integrar todos los ingredientes. La masa para pasta es una masa densa pero suave y elástica. Cuando sientas que la masa ya no se pega de la mesa ni de tus manos, si la vas a usar en el momento, tiene que descansar por al menos 5 minutos para que se hidrate bien la masa y se relaje las fibras. Colócala en el mismo bol en donde la amasaste y la tapas con un trapito. Si no la quieres usar en el mismo momento, guárdala tapada con un plástico y dentro de la nevera. Para estirar la masa, lo ideal es comenzar con porciones pequeñas. Comienza dividiendo la masa por la mitad y trabajas con una mitad. Estira un poco y dóblala por la mitad y repite ese procedimiento como 3 o 4 veces. Estírala un poco y dóblala por la mitad y vuélvela a estirar un poco y dóblala por la mitad. Al estirarla a mano con rodillo, lo más cómodo es lograr una tira entre 10 y 15 centímetros de ancho. Lo que sí queremos es que sea fina. Entonces, la comienzas a estirar con el palo, la puedes ir cortando en trozos que sean más manejables. Si la masa ofrece mucha resistencia, lo que tienes que hacer es dejarla descansar por unos 5 minutos tapada con un trapito. Y luego verás que va a ser mucho más fácil el estirado con el rodillo. La mesa y la masa siempre debe estar bien enharinada y así se te va a hacer mucho más fácil el estirado. ¿Ves? Ya se va alcanzando una tira fina de pasta. Ya cuando hayas alcanzado el grosor deseado, tienes tus tiras de masa listas para la elaboración de tu plato. Con esta tira de masa ya puedes preparar lasaña o canelones. O si no,
La cortas del largo deseado y la vas doblando sobre sí misma sin apretar para luego cortar la pasta del ancho que tú desees. Desenvuelve las tiritas de masa y formas los niditos, enrollándola en la palma de tu mano. Para estirarla con la máquina, siempre muy espolvoreada con harina, ayúdate un poco con la palma de la mano para que te quepa por la abertura. Tienes que comenzar con la abertura más ancha de la máquina, que es el número 1. La vas a pasar por la máquina y la vas a doblar, la pasas por la máquina y la doblas, repitiendo el proceso como 3 o 4 veces. Luego empiezas a disminuir la abertura y pasas al número 2. Y vas pasando la masa una y otra vez, disminuyendo la abertura para que la masa vaya cada vez siendo más finita. La máquina llega hasta el número 9, o sea que puedes lograr una masa muy finita. Eso según tu gusto y para lo que la vayas a usar. Luego coloca el adaptador para el fettuccine y pasas la masa para sacar tus fettuccinis. Esta tira de masa es del grosor número 7. Y aquí tienes ya tu pasta lista. Se puede cocinar inmediatamente o se puede dejar secar y cocinarla en cualquier otro momento. Para dejar secar estos niditos de pasta, colócalas sobre una bandeja enharinada y déjalos secar destapados por un par de horas. Luego, dales la vuelta y déjalos secar por el otro lado. Cuando estén totalmente secos al tacto, los puedes guardar en un contenedor herméticamente cerrado y la pasta te durará por varios meses. Y para cocinarla es colocándola en agua hirviendo con sal. Y listo. Aquí tienes tu pasta fresca al huevo para que la consumas con la salsa de tu preferencia. Espero que esta receta te haya sido muy útil, que te sirva, que la pongas en práctica. La pasta fresca al huevo siempre es bienvenida en cualquier casa. Te dejo en la cajita de información la receta. Cualquier duda, sugerencia o si me quieres dejar un comentario, me lo escribes por favor en el buzón de comentarios. Sígueme por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal para que sepas qué cosas vamos a cocinar o por dónde vamos a caminar. Está muy pendiente de la receta de la semana que viene porque te voy a enseñar a hacer una salsa de carne para acompañar tu pasta. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!